Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual... Hola corazones. Bueno, vamos a empezar este tema del protocolo HTTP y el lenguaje HTML. Es un tema introductorio y donde vamos a pasar un poco por encima por estos conceptos que son muy importantes para poder desarrollar aplicaciones web, ¿vale? Porque para desarrollar aplicaciones web tenemos que saber por lo menos los rudimentos básicos de cómo funciona el protocolo HTTP, que es el protocolo sobre el que se asienta la tecnología web. En definitiva, si vamos a desarrollar aplicaciones web, está claro que un poco del funcionamiento interno de la web tenemos que saber, ¿verdad? Bueno, y este es el tema donde vamos a tratar un poco esos asuntos. Este es un poco el guión que vamos a tener en este tema. Primero vamos a trabajar un poco el concepto de lo que es la arquitectura cliente-servidor, porque la web es un servicio de Internet basado en este modelo, en el modelo cliente-servidor o arquitectura cliente-servidor. Después vamos a recordar un poquito el esqueleto básico de lo que es una página HTML, que eso se supone que ya lo tendríais que haber visto en primero, pero bueno, lo repasamos porque nos va a hacer falta, ¿eh? Y entonces, posteriormente, ya en el punto 3 vamos a empezar a tocar en profundidad, ¿no?, el tema del protocolo HTTP. Vamos a ver lo que son las URIs, vamos a ver en qué consisten las peticiones HTTP y las respuestas HTTP, vamos a ver lo que son los verbos o lo que son los métodos get y post, ¿vale? Bueno, y veremos algunos más. Veremos lo que son los códigos de estado, experimentaremos un poquito con ciertos comandos como son el telnet y el netcat, veremos un poquito cómo funcionan las Google Chrome Developer Tools y finalmente veremos un poco el tema de las cookies. Y ya al final pues veremos un poco también cómo funcionan los formularios en HTML5. Bueno, empezamos viendo en qué consiste eso de la arquitectura cliente-servidor. Ya más o menos lo hemos medio perfilado en el primer tema de la asignatura, donde hablábamos de la tecnología web. Y en ese tema comentábamos que la tecnología web básicamente se asienta en el hecho de que tenemos un cliente que normalmente, evidentemente, será un navegador web, ¿vale?, que se conecta a través de Internet a un servidor web, ¿vale? Aquí en este caso tenemos el cliente, ¿vale?, que en este caso sería, bueno, como digo, el ordenador del cliente, el ordenador del usuario, ¿de acuerdo?, que quiere conectarse a un servidor web para poder acceder a las páginas web que tiene alojadas ese servidor, ¿no? ¿Vale? En circunstancias, vamos, en general, podemos decir que el ordenador cliente y el ordenador servidor son ordenadores distintos, pero ya comentamos al principio, en el primer tema, que eso no tiene por qué ser siempre así, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a plantear que eso es así. Bueno, pues la arquitectura cliente-servidor consiste precisamente en eso, ¿no? Tenemos una parte cliente que solicita, mediante una petición, que el servidor, que es el ordenador que está aquí, ¿vale?, le proporcione un determinado recurso, ¿vale? Ese recurso normalmente va a ser una página web. El servidor recibe esa petición, la procesa y responde a esa petición mediante una respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, en el modelo cliente-servidor o en la arquitectura cliente-servidor, lo que tenemos es exactamente lo que acabamos de decir, ¿no? Un cliente que envía una petición al servidor y el servidor procesa esa petición entregándole una respuesta al cliente, ¿vale? En el caso de la web, concretamente, como digo, el cliente será un cliente web, es decir, en el 99% de los casos será un navegador web, ¿vale?, que envía a través de una conexión TCP/IP, dicho de otra manera, a través de Internet, por decirlo de algún modo, una petición HTTP hacia un servidor web que estará alojado en cualquier parte del mundo, que estará ubicado en cualquier parte, porque bueno, ya sabemos que a través de Internet, pues el servidor puede estar en principio ubicado en cualquier parte, ¿no? Entonces la petición HTTP le llegará al servidor web,
el servidor web procesará esa petición HTTP y generará una respuesta normalmente en forma de página HTML que le llegará al navegador, ¿vale? De tal forma que cuando el navegador reciba esa página HTML, lo que hará será interpretar esa página HTML y mostrarla en pantalla en la ventana del navegador, ¿vale? ¿Por qué decimos que esta petición es una petición HTTP? Bueno, sencillamente porque el protocolo que van a utilizar tanto el cliente como el servidor para hablar entre sí se llama protocolo HTTP, que traducido al español sería protocolo de transferencia hipertexto, ¿vale? Protocolo de transferencia hipertexto, que es el protocolo que utilizan los clientes web y los servidores web para comunicarse entre sí. Y el protocolo HTTP va a ser el centro de este tema, entender un poco cómo funciona ese protocolo, ¿vale? Bueno, aquí entramos en un poco más de detalle y aquí es donde empezamos a ver cómo se establece realmente la conexión entre el cliente y el servidor a través de Internet, a través de esa conexión TCP/IP, ¿vale? Para que el cliente y el servidor se puedan comunicar entre sí mediante ese protocolo, mediante el protocolo HTTP, previamente tienen que establecer una conexión TCP/IP, ¿vale? Previamente tiene que haber una conexión TCP/IP entre el cliente y el servidor, ¿de acuerdo? Cuidado que aquí tenemos el cliente y el servidor en orden contrario, ¿eh? Aquí tenemos el cliente a la derecha y tenemos el servidor a la izquierda, ¿de acuerdo? En el dibujito anterior, que es este, lo teníamos al revés. Teníamos el cliente a la izquierda y el servidor a la derecha, ¿vale? Pero bueno, aquí en este diagrama lo tenemos al revés. Bueno, lo que tenemos que recordar es que el servidor web y el cliente web son procesos que están ejecutándose en los diferentes ordenadores, ¿de acuerdo? El servidor web es un proceso que está ejecutándose dentro del sistema operativo de este ordenador y el navegador, el cliente web, es otro proceso que está ejecutándose en el sistema operativo del cliente, en el ordenador del cliente, ¿de acuerdo? Y esos procesos son los que tienen que comunicarse entre sí, para lo cual tendrán que establecer una conexión, que en este caso será una conexión TCP, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto con un poco más de detalle? Pues fijaos, el servidor web es, como digo, un proceso que está ejecutándose en el servidor web y es un proceso que está continuamente escuchando a la espera de peticiones que provengan de los clientes. Es decir, el servidor web está continuamente ejecutándose en memoria y escuchando continuamente por si le llegan peticiones por parte de los clientes. Esas peticiones van a llegar concretamente a un determinado puerto TCP que es el puerto 80, ¿vale? ¿Por qué es el puerto 80? Pues porque en su momento se pusieron de acuerdo todos los organismos correspondientes y llegaron a la decisión de que el puerto 80 TCP iba a ser el puerto por el cual iban a escuchar todos los servidores web, ¿vale? La cuestión es que cada servicio de Internet lleva asociado un determinado puerto, ¿de acuerdo? El correo tiene un puerto, el servicio de transferencia de ficheros FTP tiene otro puerto, el servicio SSH tiene otro puerto. Bueno, pues el servidor web, ¿vale? El servicio de la web tiene asignado el puerto 80. Por tanto, el servidor web como proceso está escuchando, está funcionando en memoria en el ordenador del servidor y está escuchando continuamente a través del puerto 80 a la espera de que lleguen peticiones a ese puerto 80, ¿vale? Bien, el ordenador del cliente, por tanto, a través de la red TCP/IP, lo que va a establecer es una conexión al puerto 80 del ordenador del servidor, ¿vale? Por tanto, el cliente, para poder conectarse al servidor, necesita, en principio, dos cosas, ¿no? Necesita saber cuál es la dirección IP del servidor web, ¿vale? Y necesita saber por qué puerto está escuchando ese proceso al cual se quiere conectar. Bueno, ya sabemos que el puerto siempre va a ser el 80, con lo cual ahí no hay problema. Así que lo único que tendría que saber en realidad es cuál es la IP en la que está el servidor web. En este caso en concreto, en este ejemplo, tenemos que el servidor web
está alojado, situado en el ordenador con IP 10.0.1.25. Por tanto, el ordenador del cliente, el navegador, cuando se va a conectar al servidor web, solo tiene que conocer cuál es la IP del servidor web, ¿vale? Si conoce la IP, perfecto. Si no conoce la IP y lo que conoce es el nombre de dominio, como en este caso, bueno, pues para eso existen otros servicios, concretamente el DNS, el servicio de nombres de dominio, que lo que hace es traducir el nombre de dominio en la IP correspondiente, ¿vale? Por tanto, cuando el usuario del cliente web, cuando el usuario del navegador teclea en la barra de direcciones del navegador la dirección www.web.com, a través del servidor del servicio DNS se traduce este nombre de dominio en esta IP. Y por tanto, así ya sabemos, ya el cliente, el navegador web, sabe que tiene que establecer una conexión TCP al puerto 80 de esta dirección IP, ¿vale? A la unión, a la combinación de una dirección IP y un puerto se le denomina socket. Por eso aquí aparece la palabra socket. Un socket es la unión de una dirección IP y un puerto. Por tanto, un socket no es ni más ni menos que un lugar a donde se puede conectar o del cual sale una conexión. Es decir, un socket es origen o destino de una conexión TCP/IP, ¿vale? Fijaos que el cliente, para poder establecer la conexión, también tiene que utilizar un socket, porque al final una conexión TCP/IP se establece entre dos sockets, el socket de origen y el socket de destino, ¿vale? El socket de origen, como todo socket, está formado por una IP y un puerto. En este caso el puerto es el 1038. Bueno, realmente el puerto del cliente no importa demasiado, porque el puerto del cliente se establece por el sistema operativo. El sistema operativo del ordenador cliente utilizará un puerto libre que tenga en ese momento para establecer la conexión TCP/IP. Por tanto, este puerto podría ser, en este caso, como ha sido el 1038, pero podría haber sido otro cualquiera. No importa demasiado cuál es el puerto del cliente. Lo que importa es el puerto del servidor, que es donde está, escuchando el servidor, ¿de acuerdo? Bueno, lo importante es que tengamos claro eso, que la conexión TCP/IP se establece entre un socket de cliente y un socket de servidor. Y una vez que está establecida esa conexión se mantiene todo el tiempo que haga falta, ¿vale? Y a través de esa conexión TCP/IP, el cliente y el servidor entablarán una conversación, en este caso utilizando el protocolo HTTP, ¿de acuerdo? Bueno, antes de empezar a ver cómo funciona el protocolo HTTP, vamos a recordar un poquito cuál es la estructura básica, absolutamente básica y fundamental de lo que es una página HTML, ¿vale? Ya digo, esto es recordar un poquito lo que se supone que tendríais que haber visto en primero, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí lo tenemos, ¿no? Esto es lo básico, en que incluso podría ser menos, pero bueno, para nosotros esto va a ser una página web básica, ¿no? Escrita en el lenguaje HTML5, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar siempre con la versión 5 del lenguaje HTML, que es la última versión del lenguaje HTML. Bueno, pues como veis, una página HTML siempre va a estar formada por un doctype, ¿vale? Una primera línea que es el doctype, que indica cuál es el tipo del documento que viene a continuación, ¿vale? El doctype HTML lo que está indicando es que lo que viene detrás es una página HTML5, ¿vale? Y la página en sí tiene que estar encerrada entre las etiquetas HTML y /HTML, ¿vale? Y dentro de estas dos etiquetas, entre estas dos etiquetas tendremos la página web propiamente dicha, que estará formada por una cabecera y un cuerpo. La cabecera estará encerrada entre las etiquetas head y /head, y lo que es el cuerpo estará encerrado entre las etiquetas body y /body. En el cuerpo es donde realmente está la página web propiamente dicha, ¿de acuerdo? Aquí es donde realmente pondremos lo que es el contenido y la estructura de la página web propiamente dicha, ¿vale?
De todas formas, aquí en el encabezado, en la cabecera de la página HTML, es donde, donde vamos a meter también cosas muy importantes para la página. Como mínimo vamos a tener esto de aquí, ¿vale? Perdón. Como mínimo vamos a tener siempre esto de aquí. Esto de aquí es una etiqueta, la etiqueta meta, que sirve para varias cosas, pero nosotros la vamos a utilizar siempre para indicar cuál es el conjunto de caracteres, ¿vale? El conjunto de caracteres con el que está escrita la página HTML, ¿vale? Conjunto de caracteres o código de caracteres, ¿eh? No sé si lo sabéis, si no lo sabéis lo digo ahora, que existen diferentes conjuntos de caracteres o códigos de caracteres que sirven para indicar de qué manera podemos asociar un número a cada carácter que se puede escribir en un documento, en un fichero, ¿vale? Existen distintos códigos de caracteres, pero ahora mismo el que se considera, podemos decir, el universal, ¿vale? Es el conjunto de caracteres Unicode, concretamente el conjunto de caracteres UTF-8, ¿vale? Es muy importante que toda la cadena de la arquitectura de la web utilice siempre el mismo conjunto de caracteres. Desde el sistema operativo, el documento con el que contiene la página HTML, el lenguaje de programación, la base de datos, el navegador. Es muy importante que toda la cadena, desde el origen hasta el destino, ¿vale? Hablen siempre, por así decirlo, el mismo conjunto de caracteres. Y a día de hoy, el conjunto de caracteres más universal que existe es el conjunto de caracteres Unicode UTF-8. Entonces, nosotros siempre en todas las páginas HTML vamos a tener una etiqueta meta, concretamente esta de aquí, la etiqueta meta charset UTF-8. Esto lo vamos a tener siempre, ¿vale? Esto lo vamos a meter siempre en todas nuestras páginas HTML. Aparte, si nuestra página HTML lleva asociada una hoja de estilo, la enlazaremos con la etiqueta link, como lo veis aquí, ¿vale? Y aparte, si nuestra página HTML lleva asociada código JavaScript, pues ese código JavaScript lo escribiremos normalmente en un fichero aparte utilizando la etiqueta script, como veis aquí, ¿vale? En la etiqueta link, aquí, estamos indicando que el archivo estilo.css contiene el estilo o los diferentes códigos de estilo que va a utilizar esta página, nuestra página, ¿vale? Entonces con esta etiqueta estamos indicando que tenemos que cargar este estilo para que la página pueda utilizar esos códigos de estilo, ¿vale? Y la etiqueta script, esta en concreto, lo que está diciendo es que nuestra página va a utilizar el código JavaScript que está almacenado en el archivo jquery.js, ¿vale? Por tanto, le estamos indicando al navegador, ¿vale?, que para que la página HTML se pueda visualizar correctamente tiene que cargar también el código JavaScript que está almacenado dentro de este fichero, ¿vale? Ya digo, lo importante en realidad es lo que hay entre la etiqueta body y la etiqueta barra body, ¿vale? El cuerpo de la página. Pero ahí es donde vamos a trabajar realmente. Pero bueno, también es muy importante saber que como mínimo vamos a tener esto de aquí en la cabecera. Bueno, vamos a empezar ya el estudio del protocolo HTTP, ¿vale? Como comenté antes, el estudio del protocolo HTTP va a suponer el estudio de todos estos puntitos de aquí, ¿vale? Con lo cual, lo primero que vamos a estudiar es, lo primero que vamos a aprender es qué es un URI, ¿de acuerdo? Un URI significa identificador de recursos uniforme, ¿vale? Uniform Resource Identificator, ¿vale? Y un URI, ¿para qué sirve? Básicamente, pues el URI nos sirve para identificar o para asociar o para localizar, ¿vale?, la ubicación de un recurso. Al final, la comunicación entre un cliente y un servidor web básicamente consiste en que el cliente le pide al servidor que le entregue un recurso, pero para ello el cliente le tiene que indicar al servidor qué recurso es el que quiere, ¿vale?, y dónde se encuentra alojado. Para eso,
se utilizan los URIs. Realmente existen dos clases de URI que son las URL y las URN. En realidad, las URN se utilizan poquísimo. Al final, en la práctica, realmente los URIs se reducen a las URLs. Por eso muchas veces nosotros vamos a ver a lo largo del curso y en las páginas web que vayáis a consultar y tal, veréis que muchas veces se utilizan las URIs y las URL como si fueran sinónimos, ¿vale? URI y URL son dos términos que muchas veces se utilizan como si fueran unos sinónimos del otro. No son exactamente lo mismo, pero en la práctica sí que es verdad que podemos decir que una URI a efectos prácticos es como si fuera una URL y viceversa, ¿no? ¿Vale? Como veis, la URL lo que hace es identificar un recurso indicando dónde está y cómo alcanzarlo. ¿De acuerdo? Esto es lo que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista del desarrollo de las aplicaciones web. ¿Vale? Insisto, lo que comentaba antes. Para nosotros, la comunicación entre un cliente y un servidor web consiste principalmente en que tenemos un cliente que le indica al servidor web que quiere acceder a un recurso, para lo cual tiene que indicarle al servidor web dónde está situado ese recurso, y para ello utiliza las URL. ¿Vale? Bueno, esta es la sintaxis genérica de una URL. ¿Vale? En realidad, URLs estamos muy acostumbrados a utilizarlas. Cualquier dirección de internet es una URL, ¿de acuerdo? Estamos acostumbrados a utilizar URLs que empiezan por HTTP, por ejemplo, ¿no? http://www.yesdonana.org, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues si entramos en http://.yesdonana.org, ¿vale? Pues estamos entrando en una página, concretamente en la página web de IES Doñana. Bien, para poder entrar en la página web de IES Doñana hemos tenido que utilizar una URL, y esa URL, concretamente http://www.yesdonana.org, lo que está indicando es qué recurso queremos, ¿de acuerdo? Esta sería la dirección que hemos utilizado, la URL que hemos utilizado para acceder a la página web principal del IES Doñana, ¿vale? Esta de aquí. Fijaos que, por ejemplo, yo ahora mismo en el navegador tengo abierta una página, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí, y si nos fijamos en la barra de direcciones del navegador, vemos que aquí aparece otra URL. Esta es una URL que está formada también por una serie de elementos, ¿de acuerdo? Y como veis, pues se lee https://docs.google.com/document/d/19pq tal. Todo esto de aquí sería otra URL. Una URL que indica la localización, la ubicación de un recurso, que es el recurso que yo quiero que el servidor web me entregue. ¿De acuerdo? En definitiva, siempre estamos hablando de un cliente que le pide a un servidor web que le entregue un recurso. Y para que el cliente le pueda decir al servidor web qué recurso es el que quiere, lo que hace es indicarle al servidor web cuál es la URL de ese recurso. ¿Vale? Y la URL es un identificador que indica dónde está el recurso, ¿vale?, que el cliente quiere que el servidor le entregue. ¿De acuerdo? Por así llamarlo de alguna manera, es la ruta que el servidor web tiene que seguir para alcanzar el recurso que el cliente le está pidiendo. ¿Vale? Bueno, pues si seguimos viendo esto de aquí. Vamos a continuar por lo que es un URI, ¿vale? Y lo que estábamos diciendo es que una URL tiene siempre esta sintaxis genérica. Siempre va a contener un nombre de esquema, va a tener un esquema, va a tener una parte jerárquica, ¿vale? Opcionalmente va a tener una parte de consulta y opcionalmente va a tener una parte de fragmento, ¿vale? Fijaos cómo la sintaxis siempre es la misma, es decir, tendremos un esquema
seguido de dos puntos, seguido de una parte jerárquica, ¿vale? Opcionalmente, una interrogación seguido de una consulta y opcionalmente una almohadilla seguido de un fragmento, ¿vale? Estos corchetes de aquí realmente no forman parte de la sintaxis. Estos corchetes lo que me están diciendo es que estas dos partes son opcionales, ¿de acuerdo? La consulta y el fragmento son opcionales, por eso aparece entre corchetes. No es que los corchetes estén dentro de la URL, ¿vale? Venga, pues seguimos. Aquí vamos a poner un ejemplo de URI o de URL, que para el caso es lo mismo. Fijaos que aquí tenemos una URL muy larga que contiene prácticamente de todo, ¿vale? Tenemos la URL foo, dos puntos, barra, username, password, example.com, 8042, over, der, index.dbt, interrogación, type igual a animal, ampersand, name igual a narval, almohadilla, nose, ¿vale? Bueno, esto es una URL. Esto lo que está indicando es cuál es el recurso que se desea, ¿de acuerdo? Como digo, una URL o una URI, que para el caso es lo mismo, para nosotros va a ser lo mismo, para lo que sirve es para que el cliente le indique al servidor cuál es el recurso que se desea y dónde está ubicado, ¿vale? Realmente vamos a ir analizando punto por punto cuáles son los elementos que forman la URI y vamos a darnos cuenta cómo utilizando los distintos elementos y uniéndolos todos, el servidor sabe perfectamente cuál es el recurso que el cliente desea y dónde está ubicado, ¿vale? Bueno, pues primero viene el esquema, el nombre del esquema. Que sabéis que el nombre del esquema viene siempre antes de dos puntos, ¿vale? En este caso el esquema es foo, vamos, en inglés, ¿de acuerdo? Esto de aquí sería el esquema. Esto es el esquema. El esquema básicamente lo que indica es cuál es el protocolo que se va a utilizar para comunicar el cliente con el servidor, ¿vale? Normalmente en las aplicaciones web el esquema será HTTP o HTTPS, como el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Si os fijáis, voy a poner esto un poco más grande, si os fijáis, en esta URL el esquema, que es lo que va antes de los dos puntos, es HTTP. Aquí lo que estamos indicando es que el cliente y el servidor se deben comunicar utilizando el protocolo HTTP, que es el protocolo normal que nosotros vamos a utilizar para comunicar un cliente web con un servidor web. Podría ser que se utilizara también el protocolo HTTPS, que es el protocolo HTTP seguro, ¿vale? Nosotros aquí en esta asignatura vamos a trabajar poquísimo o casi nada con el protocolo HTTPS, pero bueno, es un protocolo muy importante que probablemente en otras asignaturas lo estudiaréis, ¿de acuerdo? Pero como digo, en este caso, lo que hay antes de los dos puntos es HTTP. Este sería el esquema, ¿de acuerdo? Lo que va antes de los dos puntos. Y el esquema básicamente lo que indica es el protocolo que se debe utilizar para comunicar el cliente con el servidor y para poder acceder al recurso que se está solicitando, ¿vale? Aquí lo que se está diciendo, lo que el cliente le está diciendo al servidor es que quiere que le entregue un recurso utilizando el protocolo HTTP para poder transferirle ese recurso. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos. Detrás de los dos puntos vienen dos barras, ¿vale? Hasta la interrogación. Fijaos, desde las dos barras hasta la interrogación es lo que nosotros hemos llamado la parte jerárquica, ¿vale? Si os fijáis, ¿veis? Entre los dos puntos y la interrogación es lo que nosotros hemos llamado la parte jerárquica, que aquí está en inglés, ¿ves? Pero hierarchical part, ¿no? Pero, ¿veis? Es exactamente lo mismo, es lo que estoy diciendo, ¿no? Entre los dos puntos y la interrogación sería la parte jerárquica. La parte jerárquica básicamente lo que indica es dónde se encuentra ubicado el recurso y qué recurso es el que se está solicitando, ¿vale? Y esa parte jerárquica, a su vez, está formado por una autoridad y por una ruta, ¿veis? La autoridad es
la parte que está ubicada entre las dos barras del principio y la barra que viene a continuación. ¿Veis? Esta sería la parte autoritaria o autoridad, ¿vale? Esta sería la autoridad y la ruta iría entre la barra y la interrogación. ¿De acuerdo? Entre la barra y la interrogación. Esta sería la ruta, ¿vale? Y esta sería la parte jerárquica, entre los dos puntos y la barra, ¿vale? Bien, a su vez la parte autoritaria o autoridad está formada, en este caso, por una información de usuario, que es todo aquello que va entre las dos barras y la arroba, ¿vale? Un nombre de equipo, que es todo lo que va entre la arroba y los dos puntos, y un número de puerto, que es lo que va entre los dos puntos y la primera barra. ¿Lo veis? Con esto lo que estamos indicando es a qué máquina se tiene que acceder para que me entreguen el recurso. Es decir, en qué máquina se encuentra ubicado el recurso que yo estoy solicitando. ¿Vale? Tengo que indicar la máquina y, como veis, el puerto. Normalmente el puerto en un servicio web no se indica porque se sobreentiende que el puerto es el 80, ¿vale? Si os fijáis, en esta dirección no tenemos puesto ningún puerto, pero realmente esto que tenemos aquí es totalmente equivalente a esto, ¿de acuerdo? Es decir, esta parte es opcional porque cuando no se indica, se entiende que si el esquema es el protocolo HTTP, significa que el puerto es el 80, ¿vale? Eso es muy importante recordarlo. Cada esquema puede llevar asociado un número de puertos, ¿de acuerdo? Por tanto, indicando el esquema, muchas veces ya no hay por qué indicar el número de puertos, porque el número de puertos ya va asociado con el esquema. Por ejemplo, con el protocolo HTTP ya se lleva asociado el puerto 80, ¿vale? Por eso no hay por qué ponerlo. Si lo ponéis, funciona exactamente igual, ¿vale? Es decir, si yo estoy aquí y pongo 2.80, ¿vale? Fijaos cómo incluso el propio navegador se encarga de limpiar la URL y de quitar el 2.80 que acabo de poner porque no es necesario, ¿vale? Es una redundancia, no hace falta. No tiene, es decir, es redundante poner HTTP y poner 2.80, porque el 2.80 ya va asociado con el HTTP, ¿vale? Por tanto, si no se indica el número de puertos, se entiende que el puerto es el que lleva asociado el esquema correspondiente. Como digo, el esquema HTTP lleva asociado el puerto 80. Otra cosa es que el servidor web, por la razón que sea, no esté escuchando por el puerto 80. Imaginémonos que por cualquier motivo, por la razón que sea, el servidor web está escuchando en el puerto 420. Bueno, pues en ese caso sí tendríamos que indicar el número del puerto, ¿vale? Porque no estaríamos utilizando el puerto 80, que es el puerto estándar asociado al protocolo HTTP, ¿de acuerdo? En ese caso sí tendríamos que indicar el número de puertos, como estamos poniendo aquí, ¿vale? Pero esto serían circunstancias especiales. Normalmente no se pone el número de puertos porque se entiende que el puerto es el que lleva asociado el esquema correspondiente. Si el esquema es el protocolo HTTP, el puerto es el 80, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos. Como digo, el puerto es algo que muchas veces no lo vamos a poner porque se entiende que es el que lleva asociado el esquema, ¿vale? Pero el nombre del equipo sí hay que ponerlo. El nombre del equipo indica a qué ordenador nos tenemos que conectar para poder acceder al recurso que estamos solicitando. Es decir, cuál es el ordenador en el que tiene que estar funcionando el servidor web que me va a entregar el recurso que estoy pidiendo, ¿vale? Si ese equipo, si ese servidor web, para poder entregarme el recurso, me tiene que identificar, ¿vale? Si ese recurso que yo estoy solicitando, para poder entregármelo, tiene que saber cuál es mi nombre de usuario y mi contraseña, pues me lo tengo yo que identificar aquí. Tengo que indicarlo aquí justo antes de la arroba.
Es decir, antes del arroba yo puedo poner un nombre de usuario y una contraseña, separado por 2 puntos, ¿vale? Esta es la identificación del usuario, la información del usuario. Nombre de usuario, 2 puntos o contraseña, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Como digo, pues sirve para cuando el servidor web tenga protegido el recurso solicitado detrás de una autenticación. Es decir, para los casos en los cuales el cliente se tenga que identificar con un nombre y una contraseña para poder acceder al recurso, pues para esos casos yo dentro de la propia URL puedo indicar ese nombre de usuario y esa contraseña, ¿vale? Esto también es muy raro, es opcional, como digo también, no siempre se pone, pero si hay que ponerlo pues se puede poner, ¿no? Por ejemplo, puedo poner Ricardo, ¿vale? 2 puntos y la contraseña que sería Pepito, por ejemplo. Y a continuación una arroba, ¿vale? Con esto estoy indicando que para poder acceder al recurso, si el servidor web necesita que yo le indique unas credenciales para poder entregarme ese recurso, porque ese recurso está protegido a través de un usuario y una contraseña, bueno, pues aquí le indico cuál es el usuario y cuál es la contraseña, ¿vale? Por tanto, la información del usuario en realidad es opcional, ¿vale? Es una parte opcional de la URI que se utiliza solo en aquellos casos en los que el servidor web me lo pide, ¿vale? Si no, pues no lo pongo y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, pues como digo, toda esta parte de aquí, toda esta parte desde las 2 barras hasta la primera barra siguiente, es la parte autoritaria, la autoridad, ¿vale? Y desde esta barra de aquí hasta la interrogación, si la hubiera, sería la ruta. La ruta indica cuál es el recurso que yo estoy solicitando, cuál es el recurso que el cliente está solicitando. Fijaos que la ruta no deja de ser ni más ni menos que una ruta similar a lo que estamos acostumbrados a ver en los sistemas de archivos de un sistema operativo, ¿vale? En este caso la ruta sería /over /der /index.dbt, ¿vale? Esta es la ruta. La ruta va desde la primera barra esta de aquí, desde esta barra de aquí, hasta la interrogación, sin contar la interrogación, claro, ¿vale? Así que la ruta estaría formada por /over /der /index.dbt. Esta sería la ruta, ¿vale? En realidad, el recurso que se está solicitando es el archivo index.dbt. Este es el recurso que se está solicitando. Con la ruta lo que se está indicando al servidor web es cuál es el camino que el servidor web tiene que seguir para alcanzar el recurso que yo estoy pidiendo. Es decir, el servidor web tiene que irse a el directorio raíz del servidor web. A partir de ahí tiene que entrar en la carpeta over, de ahí tiene que entrar en la carpeta der y de ahí entonces encontrará el archivo index.dbt que se está solicitando, ¿vale? Por tanto, con la ruta es como se indica realmente cuál es el recurso que el cliente le está pidiendo al servidor, ¿vale? En este caso se está solicitando el recurso que se llama index.dbt, ¿vale? Situado dentro de la carpeta der, que está situado dentro de la carpeta over, que está situado dentro de el directorio raíz del servidor web, ¿vale? Está claro, ¿no? Esto es una ruta. Esto es una ruta como estamos acostumbrados a trabajar en sistemas operativos, por ejemplo, ¿no? Es la ruta a un archivo, ¿vale? A través de los distintos directorios y subdirectorios por los que hay que navegar para alcanzar el archivo correspondiente, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, varias consideraciones. Primera consideración. Esta barra de aquí, como he dicho antes, representa el directorio raíz del servidor web. El directorio raíz del servidor web no tiene por qué coincidir con el directorio raíz del disco duro del sistema de archivos donde está el servidor web funcionando. Es decir, que una cosa es el directorio raíz
del sistema de archivos, y otra cosa distinta es el directorio raíz del servidor web propiamente dicho, ¿vale? Ese directorio raíz, este de aquí, es decir, el directorio raíz del servidor web propiamente dicho, es lo que técnicamente se denomina el document root, ¿vale? Es decir, el document root representa el directorio raíz del servidor web y no tiene por qué coincidir con el directorio raíz del sistema de archivos donde está alojado el servidor web, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes. Normalmente el document root del servidor web, ¿vale? Normalmente el document root del servidor web es un directorio, una carpeta dentro del sistema de archivos del servidor web, ¿vale? Normalmente en el Linux será el directorio /var/3w, ¿vale? Normalmente. Pero esto es un parámetro que se configura a la hora de tú configurar, ¿vale?, el servidor web, ¿de acuerdo? O sea, el servidor web tiene una serie de parámetros que nosotros podemos configurar y uno de esos parámetros es el document root. El document root, como digo, insisto, es el directorio raíz del servidor web, ¿vale? El directorio raíz del servidor web. De tal manera que todo lo que haya fuera de este directorio realmente es inaccesible a través del servidor web. Es decir, el cliente nunca va a poder acceder a los archivos que se encuentren fuera de esta ruta, fuera de este directorio. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, vamos a suponer que el servidor web en el que está alojado esto, ¿vale? Vamos a suponer que el servidor web tiene este document root. Tiene el document root /var/3w. Bueno, pues en ese caso tendríamos que si el cliente quiere acceder a esta ruta de aquí, ¿vale? Si la ruta de la URL es esta de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a pegarla aquí. Esta. Si esta es la ruta, de la URL que el cliente le ha solicitado al servidor, ¿dónde está alojado realmente el archivo dentro del disco duro del sistema del servidor web? Bueno, pues el archivo, este archivo realmente estará alojado dentro del directorio dir, que estará almacenado dentro del directorio over, que estará almacenado dentro del directorio raíz del sistema del servidor web donde está alojado, ¿vale? Y ya hemos visto, hemos comentado que nuestro document root es /var/3w. Bueno, pues entonces esto quiere decir que este archivo, el archivo index.dbt, realmente estará dentro del directorio /var/3w /over/dir/index.dbt, ¿vale? Lo que tenemos aquí son dos cosas. Por un lado, esta es la ruta de la URL, ¿vale? Esta es la ruta de la URL, ¿vale? Y esto de aquí es la ruta dentro del sistema de archivos del ordenador, ¿de acuerdo? La ruta dentro del sistema de archivos del ordenador en el que está almacenado en el que se está ejecutando el servidor web. ¿De acuerdo? Creo que esto más o menos ha quedado claro. De todas maneras, esto lo trabajaremos también en clase, ¿eh? No olvidemos eso. Tenemos que cada servidor web tiene un document root que indica cuál es la raíz de todos los recursos que el cliente le puede solicitar al servidor web. De tal manera que lo que esté fuera de ese document root, es inaccesible para los clientes que soliciten recursos a ese servidor web, ¿de acuerdo?
sea que un cliente no puede solicitar nunca un recurso que esté situado fuera de este directorio, ¿vale? Estamos hablando del caso concreto de que el document root sea /var/3w. Ya digo que eso es lo normal dentro de un servidor web típico que esté instalado dentro de un Linux, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, en este caso, si tenemos esta ruta, ¿vale? Esta ruta en la URL lleva asociado esta ruta dentro del sistema de archivos. Por tanto, el servidor web, para poder entregar el recurso index.dbt que está almacenado dentro de la ruta /over/der, lo que tiene que hacer es irse a este archivo dentro del sistema de archivos del ordenador, ¿vale? Dentro del sistema de archivos del ordenador donde se está ejecutando el servidor web, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta es, por tanto, la ruta. Fijaos, alguien podrá decirme, bueno, en este caso concreto, ¿vale? En el caso concreto de esta ruta de aquí, http://3w.yesdonana.org/, ¿vale? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Bueno, pues fijaos, la ruta en este caso es simplemente una barra, ¿no? En este caso la ruta es simplemente una barra, ¿vale? ¿Qué es lo que está solicitando el cliente al servidor web cuando la ruta solo está formada por una barra? Bueno, cuando la ruta está formada solo por una barra, lo que le está pidiendo el cliente al servidor web es ni más ni menos que el documento índice del servidor web correspondiente, ¿vale? O sea que esto de aquí es el documento índice de ese servidor web, ¿vale? El documento índice es, por así decirlo, el documento principal, es como si dijéramos la página principal de ese sitio web, ¿vale? Es decir, cuando tú en la barra de direcciones del navegador pones una URL donde no hay directamente ninguna ruta o donde la única ruta es la barra, fijaos como en este caso, ¿vale? Fijaos como aquí la barra de direcciones del navegador automáticamente sustituye la barra y la quita, porque cuando la ruta es simplemente una barra, se entiende, ¿vale? Que es la barra y por tanto directamente incluso la quita. Bueno, pues en ese caso, lo que se entiende es que el cliente le está pidiendo al servidor web el documento índice de ese servidor web. El documento índice es algo que se configura en cada servidor web, ¿vale? Es un parámetro más, como el document root, ¿vale? El document root es un parámetro del servidor web y el documento índice del servidor web también es un parámetro que se puede configurar. Normalmente no se configura. Normalmente ese documento índice suele ser un archivo que se llama index.html, ¿vale? Por tanto, vamos a suponer, en este caso también, que el documento índice del servidor web en el que estamos entrando, por ejemplo en el de IES Doñana, ¿vale? Vamos a suponer que el servidor web de IES Doñana lleva configurado un documento índice index.html, vamos a suponer, ¿vale? Bueno, pues eso quiere decir que si yo la URL que indico en la barra de direcciones del navegador es http://3w.yesdonana.org, si esa es la URL que yo indico en la barra de direcciones, ¿vale? Decir esto es lo mismo que decir esto, ¿vale? Es lo mismo que poner una barra. Y una barra como ruta, ¿vale? Poner simplemente una barra como ruta es lo mismo que indicarle al servidor web que yo lo que quiero es que me entregue el documento índice. Su documento índice, ¿de acuerdo? Si yo, como digo, tengo configurado en ese servidor web que el documento índice es el index.html, entonces eso quiere decir que esta URL que yo tengo aquí sería exactamente igual que poner esto de aquí, ¿vale? Por tanto, y resumiendo, poner esta URL es lo mismo que poner esta URL. Y poner esta URL es lo mismo que poner esta URL. ¿De acuerdo? Insisto, eso es en el caso de que el
documento índice del servidor web esté configurado para que sea el index.html, ¿vale? En la práctica, esto es un poquito más complicado, ¿vale? Porque normalmente los servidores web llevan configurados varios documentos índices, ¿vale? Por ejemplo, el servidor web que nosotros vamos a utilizar lleva asociado como documento índice estos dos. Y en este orden. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que el servidor web, cuando yo le ponga como recurso, como URL a solicitar esta de aquí, ¿vale? Esta, http://radiodonera.org, sin más, o esta de aquí, que ya sabemos que es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues cuando el servidor web encuentre esta URL, si el documento índice que tiene configurado es este de aquí, como digo, eso significa que primero va a probar buscando un archivo que se llame index.php en el document root, ¿vale? Que tenga configurado. Por tanto, va a ser lo mismo que si el cliente hubiera puesto esto de aquí, index.php. Y va a probar a ver si ese documento existe, va a probar a ver si en el document root hay un archivo llamado index.php. Si lo hay, entonces ese será el recurso que entregará el cliente. Pero si no lo hay, entonces probará con el siguiente, index.html, ¿de acuerdo? Y por tanto, será lo mismo que si el cliente le hubiese indicado en la URL esto de aquí, una URL acabada en index.html. Como veis, el parámetro de documento índice del servidor web se puede configurar de tal manera que sea una lista de diferentes archivos, ¿vale? Para que el servidor web los vaya probando uno por uno en orden. Primero prueba con el primero, si lo encuentra se lo da, si no lo encuentra entonces prueba con el segundo, si lo encuentra se lo da, si no lo encuentra probaría con el tercero, etcétera. Si, por lo que sea, no encuentra ninguno de los documentos índice que tiene configurado, entonces directamente el servidor web daría un error diciendo que bueno, que no encuentra ningún documento índice, o en función de cómo esté configurado el servidor web tendría otro comportamiento distinto, ¿vale? De todas maneras, eso lo trabajaremos con más tranquilidad cuando instalemos el servidor web y lo veremos un poco por encima, ¿de acuerdo? Bueno, con esto entonces indicaríamos cuál es el recurso que estamos solicitando, que como digo, que en este caso en concreto de este ejemplo sería el archivo index.dbt, y ese archivo index.dbt estará ubicado dentro de esta ruta. La ruta sería /over/der/indexdbt, ¿vale? Y esta ruta estaría, o este recurso estaría dentro a su vez de un servidor example.com, ¿vale? Al cual accederíamos a través del puerto 8042, ¿vale? Con estas credenciales de usuario y contraseña, y accederíamos utilizando como protocolo el FOO, ¿de acuerdo? Con esto ya tendríamos lo que sería el esquema y la parte jerárquica de la sintaxis genérica de una URI. Puede haber una consulta también dentro de la URI. La consulta sería la parte que va detrás de la interrogación, ¿vale? En este ejemplo de aquí tenemos una consulta. Fijaos cómo la consulta va entre la interrogación y la almohadilla, ¿vale? Esta sería la parte consulta. La parte de consulta siempre está formada por asignaciones, fijaos. Asignaciones separadas por un ampersand. Cada asignación es una variable igual a un valor, ¿vale? Variable igual a valor. Aquí, por ejemplo, en este caso, esta consulta está formada por dos pares variable igual a valor, ¿vale? Las dos están separadas por un ampersand. Por tanto, la consulta completa está formada por tipo igual a animal y nombre igual a narval. ¿Lo veis, no? ¿Vale? Todo esto sería la primera asignación y todo esto sería la segunda asignación. Y en la primera asignación tenemos tipo igual a animal, por tanto, esta sería la variable igual a valor, y en esta segunda asignación tendríamos la variable igual al valor, ¿vale? Entonces, esto es la consulta. La consulta sirve
para pasarle parámetros al servidor web, ¿vale? Porque esto en realidad son parámetros. Este nombre tipo es el nombre del parámetro y este valor animal es el valor del parámetro, ¿vale? Tipo igual a animal lo que indica es que existe un parámetro que se llama tipo y que tiene como valor animal. Nombre igual a narval lo que está indicando es que existe un parámetro que se llama nombre y que tiene como valor narval, ¿vale? Estos dos parámetros con sus valores correspondientes se pasarán al servidor web y el servidor web los recogerá cuando reciba la URL, ¿de acuerdo? Ya veremos para qué sirve esto, ya veremos para qué sirve esto. Finalmente tenemos el fragmento. El fragmento es lo que va detrás de la almohadilla, ¿vale? Si os fijáis aquí en la sintaxis genérica, vemos que el fragmento va detrás de la almohadilla. El fragmento realmente no llega al servidor web, es parte de la URL, pero realmente al servidor web no le llega el fragmento. Por tanto, realmente al servidor web le llega desde el esquema hasta la consulta en caso de que hubiera consulta, ¿de acuerdo? El fragmento solo sirve únicamente para indicar que del recurso que estamos solicitando queremos acceder a una parte concreta del recurso, ¿vale? Por eso se llama fragmento, porque queremos acceder a un lugar concreto dentro del recurso que estamos solicitando. Como digo, el fragmento no se envía al servidor web, por tanto el servidor web no sabe lo que es el fragmento. Al servidor web lo que le llega es la URL sin el fragmento. Por tanto, el servidor web le entrega al navegador todo el recurso completo, y ya es el navegador el que mira el fragmento del recurso que está solicitando el cliente, ¿vale? Y ese será el fragmento que le mostrará al cliente. Pero eso es algo que ya hace el navegador, por tanto el servidor web no sabe nada de fragmentos, ¿vale? Bueno, vamos a entrar ya en materia sobre estudiar qué es el protocolo HTTP. Bueno, lo que tenemos que recordar es que, según vimos antes sobre el protocolo HTTP, vimos que realmente, según la arquitectura cliente-servidor, el cliente le envía una petición HTTP al servidor web y el servidor web manda como resultado una respuesta, normalmente en forma de página HTML, ¿de acuerdo? Por tanto, al final, estudiar el protocolo HTTP consiste en estudiar cómo está formado esa petición HTTP y cómo está formada la respuesta HTTP, ¿vale? El protocolo HTTP, por tanto, al final consiste en peticiones HTTP y respuestas HTTP, lo que en inglés sería HTTP request y HTTP response, ¿vale? Bueno, ¿cómo sería una HTTP request? Bueno, vamos a suponer que nosotros, que somos los clientes, ¿vale? En la barra de direcciones del navegador ponemos esta URL. Vamos a suponer que esta es la URL que el cliente le envía al servidor web, ¿vale? Indicando que quiere acceder a un recurso. Fijaos que en este caso el recurso está claro. ¿Cuál es el recurso? El recurso es el documento hola.html que se encuentra ubicado dentro de la raíz del servidor web, ¿vale? Ese servidor web está alojado o está ejecutándose dentro de la máquina con nombre de dominio www.ejemplo.com, ¿vale? El puerto se entiende que es el 80 porque el protocolo que estamos utilizando es el HTTP. Como no hay indicado ningún puerto, pues se entiende que es el puerto 80, ¿vale? Bueno, por tanto, cuando nosotros en la barra de direcciones del navegador tecleamos esta URL, esta dirección, el cliente, el navegador lo primero que hace es establecer una conexión HTTP, o una conexión TCP/IP, mejor dicho, con el servidor web. Ya hemos visto cómo se hace esa conexión. Aquí lo hemos visto. El navegador establece una conexión TCP con el servidor web, ¿vale? De tal manera que conecta el socket del cliente con el socket del servidor. Y una vez establecida esa conexión, lo que hace es que a través de esa conexión envía lo que se llama
una petición HTTP. En este caso la petición, fijaos, las peticiones HTTP siempre están formadas de la misma manera. Siempre tienen una primera línea, que es lo que se denomina la línea de request, ¿vale? Posteriormente vendrían una serie de cabeceras, ¿vale? Y terminaría, la petición HTTP terminaría con un salto de línea, ¿vale? Que yo la tengo indicado aquí con esta flechita, ¿de acuerdo? Entonces, todas las peticiones HTTP, al final, están formadas de la misma manera. Empiezan por una línea de request, después vendrían por una serie de cabeceras, continuarían por una serie de cabeceras y acabarían por un salto de línea. En principio, todas las peticiones HTTP estarían formadas de la misma manera, ¿vale? En este caso en concreto, en el que estamos solicitando este recurso a través de esta URL, esto se traduciría en este HTTP request, en esta petición HTTP. Fijaos que en la primera línea indicamos, en este caso, get, seguido de un /hola HTML, seguido de un HTTP /1.1. ¿Vale? A continuación, la cabecera, la única cabecera que nosotros vamos a mandar, la única cabecera que en principio el navegador web mandaría, sería la cabecera host, que estaría formada por, que tendría como valor, mejor dicho, http://ejemplo.com, y finalmente terminaría la petición. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poco en detalle en qué consiste esta petición HTTP, ¿vale? En esta petición, la primera línea, que como hemos dicho antes, se denomina línea de request, esa primera línea en primer lugar estaría formada por una palabra que indica el método HTTP. En este caso el método es el método get. Veremos a continuación los diferentes métodos que existen, ¿vale? Pero en principio nos tenemos que ir haciendo a la idea de que el método lo que indica es cómo queremos acceder al recurso. Y hay diferentes métodos, también llamados verbos, que indican qué es lo que queremos hacer con el recurso solicitado, ¿vale? Por tanto, en esta primera línea lo que indicamos es qué es lo que queremos hacer con el recurso y a continuación indicamos cuál es el recurso que queremos, ¿de acuerdo? El recurso se indica con la ruta completa del recurso. Fijaos que en esta URL la ruta está formada por /hola.html, es decir, la ruta al recurso será /hola.html. Por tanto, queremos acceder al recurso hola.html que está ubicado dentro de la raíz del servidor web, ¿vale? Por tanto, estamos indicando qué queremos hacer y estamos indicando sobre qué queremos hacer eso que queremos hacer, ¿vale? Digamos que esto es el verbo y que esto es el objeto sobre el que recae la acción del verbo, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Por eso al método también se le denomina verbo, ¿de acuerdo? En este caso concreto estamos utilizando el método get. ¿Para qué sirve el método get? El método get sirve para indicar que lo que queremos es obtener el recurso. Get significa coger en inglés, ¿no? Lo que estamos indicando es que queremos que el servidor web nos entregue este recurso. Por tanto, get es el verbo más típico de una request HTTP, ¿vale? Es el método más típico porque es el método que se utiliza cuando en una barra de direcciones de un navegador indicamos la URL de un recurso, como en este caso de aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, el método get lo que indica es que queremos acceder a este recurso y queremos que el servidor web nos entregue este recurso, ¿vale? Queremos obtener este recurso, ¿vale? Todo eso estamos indicando en la primera línea, ¿de acuerdo? Finalmente, lo último que indicamos es la versión del protocolo HTTP que nosotros entendemos. Bueno, en principio hay dos versiones principales que son el HTTP 1.0 y el HTTP 1.1. La versión más moderna es la versión, por supuesto, la 1.1, ¿no? Y si el navegador es moderno, como todos los navegadores que estamos utilizando a día de hoy, ¿vale? Pues se entiende que ese navegador le dirá al servidor web que entiende el protocolo HTTP 1.1 y eso se indica así.
http:/1.1, ¿vale? Por tanto, la primera línea de la HTTP request, la línea de request, está formada por el método, es decir, qué es lo que queremos hacer, la ruta, es decir, sobre qué queremos hacer lo que queremos hacer, y finalmente la versión que el navegador entiende del protocolo HTTP, ¿vale? Con esto ya estamos diciendo qué queremos hacer y con qué queremos hacerlo, ¿vale? Pero después vienen cabeceras. ¿Qué son las cabeceras? Las cabeceras lo que hacen es mandar información adicional al servidor web, ¿vale? Hay muchas cabeceras que se pueden utilizar en una HTTP request, ¿vale? Fijaos que las cabeceras siempre están formadas por un nombre de cabecera seguido de 2 puntos, seguido de un espacio en blanco y seguido por el valor de la cabecera. Eso siempre es igual, ¿vale? Primero es nombre de la cabecera, seguido de 2 puntos, seguido de un espacio en blanco, seguido del valor de la cabecera, ¿vale? En este caso en concreto, la cabecera es host, ¿vale? Y el valor de esa cabecera es www.ejemplo.com. La cabecera host se envía siempre, siempre. Siempre en todas las HTTP requests vamos a enviarle al servidor web la cabecera host. ¿Por qué? Porque esta cabecera sirve para indicarle al servidor web cuál es el nombre de dominio, ¿vale? Eso es importante. Es importante decirle al servidor web cuál es el nombre de dominio, ¿vale?, que estamos utilizando para acceder al recurso. Los que sepan un poco de redes podrían preguntarse por qué tenemos que indicarle al servidor web cuál es el dominio, ¿vale?, si se supone que nosotros ya estamos poniéndonos en comunicación con el servidor web correspondiente. Es decir, si se supone que nosotros ya hemos establecido de hecho una comunicación con el servidor, ¿para qué tenemos que indicar en la cabecera host cuál es el dominio? Hay un motivo, ¿vale? Lo veremos en clase, mejor que tener que explicarlo aquí. Esto lo veremos en clase, ¿vale? Pero lo importante aquí en este caso es que el dominio, en este caso www.ejemplo.com, esto hay que enviarlo siempre. Esto hay que enviarlo siempre dentro de una request. Y lo enviamos utilizando la cabecera host. Por tanto, resumiendo, para nosotros, una HTTP request estará formada por una línea de request y una serie de cabeceras. Como mínimo, la cabecera host. Como mínimo, ¿vale? La línea de request estará formada por un verbo, un método, que es el método que vamos a utilizar para acceder al recurso. Después vendrá el recurso en forma de ruta, la ruta completa el recurso y una versión. Y a continuación vendrían las cabeceras, que las cabeceras siempre están formadas por un nombre, 2 puntos, un espacio y el valor, ¿vale? Hay diferentes métodos en el protocolo HTTP. Todos estos son métodos del protocolo HTTP. Probablemente utilizaremos más de 2 y más de 3, ¿vale? Pero como mínimo vamos a utilizar el método get y el método post. Eso como mínimo, ¿vale? Como mínimo vamos a utilizar el método get y el método post. Por eso lo tengo yo aquí en negrita. ¿Cuál es la diferencia entre el método get y el método post? ¿Cuándo se utiliza el método get y cuándo se utiliza el método post? Bien, según el estándar, según el diseño, la especificación del protocolo HTTP, el método get se utiliza cuando el cliente quiere que el servidor web le entregue un recurso. Es decir, cuando el cliente quiere acceder y coger un recurso del servidor web. ¿De acuerdo? Mientras que el método post sirve un poco para lo contrario. El método post sirve para que el cliente le envíe información al servidor web, ¿vale? Es decir, normalmente el método get se utiliza para obtener información del servidor web, es decir, para que el servidor web le entregue información al cliente, y el método post se utiliza para que el cliente le envíe información al servidor, ¿vale?
Por tanto, el método get normalmente se va a utilizar cuando tú quieres acceder a un recurso, normalmente, ¿vale? Mientras que el método post normalmente se va a utilizar cuando el cliente recoge información del usuario a través de un formulario, por ejemplo, ¿vale? Cuando el usuario recoge, escribe información o rellena un formulario en una página web, ¿vale? Y le damos al botón de enviar, bueno, pues en ese momento lo normal es que la información de ese formulario se envíe mediante post al servidor web, ¿vale? Cuando digo lo normal, ¿vale? Lo digo porque en realidad, utilizando el método get, también podemos enviar información a un servidor, ¿vale? El método get también se puede utilizar para enviar información a un servidor. ¿Cómo? Mediante los parámetros de la parte de consulta de una URL, ¿de acuerdo? La parte de consulta de una URL sirve para enviar información a un servidor en forma de parámetros, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros mediante el método get también podemos enviar información a un servidor a través de la propia URL, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué quiere decir? Que aunque es verdad que el método post es el método cartesiano, canónico, estándar, para enviar información del cliente al servidor, sí que es cierto que mediante el método get también podemos enviar información del cliente al servidor. Entonces, ¿cuál es finalmente la diferencia entre el método get y el método post? ¿Cuál es la diferencia entre utilizar el método get y el método post? Pues principalmente el método get está diseñado para recoger información del cliente, del servidor, o enviar información al servidor, pero siempre y cuando no cambiemos el estado del servidor. Es decir, utilizaremos el método get cuando queramos recoger información del servidor y que el servidor no cambie su estado interno. ¿De acuerdo? Mientras que el método post se utilizará principalmente para cuando queramos cambiar el estado interno del servidor. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un formulario en el cliente, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos aquí un formulario en el cliente que sirve para cambiar las matrículas de los coches de un concesionario, ¿vale? Entonces en ese formulario tendremos un campo donde el usuario puede escribir la nueva matrícula del coche, ¿vale? Este es el cliente, ¿vale? Entonces vamos a suponer que tenemos este caso, ¿vale? Cuando el usuario pulsa el botón de enviar, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Cuando el usuario pulsa el botón de enviar, esa nueva matrícula se envía al servidor. Y el servidor está aquí. ¿De acuerdo? Bueno, esa nueva información se envía mediante post. ¿Por qué se envía mediante post? Pues porque la idea es que esa nueva matrícula la recoja el servidor y el servidor con esa nueva matrícula actualice la base de datos, ¿vale? Donde están almacenadas las matrículas de todos los coches, ¿de acuerdo? Entonces, claro, está cambiando el estado del servidor. Está cambiando el estado del servidor porque lo que está haciendo es una modificación en el estado interno del servidor. Es decir, está haciendo algo que está provocando un cambio de estado en el servidor, ¿vale? Aquí tenemos una tabla donde se intenta resumir la diferencia entre los dos métodos, entre el método get y el método post. Principalmente, como dijimos antes, la diferencia entre el método get y el método post es que el método get está diseñado para acceder a recursos del servidor de tal manera que el servidor me entregue esos recursos, mientras que el método post está diseñado para enviar información al servidor, desde el cliente al servidor, y que el servidor con esa información cambie su estado interno, ¿de acuerdo? Entonces esa es la principal diferencia. Con el método get buscamos recoger información del servidor
pero no cambiar el estado interno del servidor, ¿vale? Mientras que con el método POST lo que estamos provocando es que el servidor cambie su estado interno, probablemente con la información que el cliente le está enviando al servidor, ¿vale? Si lo vemos desde el punto de vista de las bases de datos, para entendernos, el método GET es como si fuera una consulta, ¿verdad? Porque sabemos que cuando consultamos una base de datos no estamos cambiando en ningún momento la base de datos, sino que estamos recuperando la información que hay en la base de datos, ¿verdad? Mientras que cuando hacemos una modificación en la base de datos mediante un insert, un update o un delete, para entendernos, ¿vale? Ahí sí estamos cambiando el estado interno de la base de datos, ¿verdad? Bueno, pues el método POST, de alguna manera, está asociado a un insert, un update o un delete, ¿verdad? Con el método GET, realmente lo que estamos es consultando información que está en el servidor, mientras que con el método POST estamos modificando el estado interno del servidor. Probablemente con el método POST estamos provocando un insert, un update o un delete internamente de los datos internos que hay en el servidor, ¿vale? Eso significa principalmente otra cosa, y es que el método GET se utiliza para las peticiones HTTP que son repetibles. Es decir, nosotros podemos hacer muchas veces la misma petición GET y el servidor no tiene ningún problema en llevar a cabo esa petición tantas veces como haga falta, porque su estado interno no va a cambiar. ¿De acuerdo? Sin embargo, una petición POST normalmente está diseñada para las peticiones que no se pueden repetir. Por ejemplo, si nosotros con un método, si con una petición POST estamos pidiendo que se borre un determinado coche de un concesionario, ¿vale? Eso va a provocar un delete, evidentemente. Claro, cuando nosotros le pidamos al servidor web que borre un coche, en el momento en que se borre el coche ya no se puede volver a borrar. El coche ya está borrado, ¿de acuerdo? Por tanto, si nosotros hacemos una petición POST, se borra el coche y de nuevo repetimos la misma petición POST, esa segunda petición ya no se va a poder llevar a cabo correctamente, puesto que ese coche ya se ha borrado. Se borró en la primera petición. Por tanto, en la segunda petición ya vamos a provocar un error. El servidor no va a poder llevar a cabo la petición, la segunda petición que le hemos enviado, porque ya se llevó a cabo en la primera, ¿de acuerdo? Por tanto, las peticiones GET son repetibles, mientras que las peticiones POST están pensadas para los casos en los que no son repetibles esas operaciones, ¿vale? Así con todo, tenemos esta tabla donde se indican más diferencias entre el método GET y el método POST. Fijaos, el método GET utiliza parámetros en la propia URL para enviar información al servidor. Es decir, el cliente a través de la propia URL está enviando información al servidor en forma de parámetros a través de la parte de consulta, que como ya vimos, ¿verdad?, es la parte que va detrás de la interrogación, ¿vale? A través de esta parte de consulta, el método GET envía información al servidor en forma de parámetros. Parámetro igual a valor, parámetro igual a valor. ¿Lo veis, no? ¿De acuerdo? En el método POST, la información no se envía a través de la propia URL, sino que se envía dentro de la propia petición HTTP. Ya veremos un ejemplo posteriormente, ¿vale? Por tanto, utilizando el método POST, la información no se envía en la URL, sino que se envía dentro de la propia petición HTTP, ¿vale? Así que en el método POST nosotros no enviamos nada dentro de la parte de consulta de la URL, ¿vale? Eso hace que las URLs en el método POST sean más limpias que en el método GET, ¿vale? Porque en el método GET, en la URL se envía información a través de la parte de consulta, ¿vale? Por tanto, la URL queda mucho más larga. Sin embargo, en el método POST, la información se envía dentro del propio cuerpo, es decir, de la propia petición HTTP, y la parte de consulta de la URL no existe. Por tanto, la URL en el método POST es más limpia, queda más limpia, ¿vale? Bien, lo que decíamos antes, el método GET se usa para recuperar documentos, se usa para pedirle al servidor que te envíe
recursos. Mientras que el método POST, como he comentado antes, se usa para actualizar datos, ¿vale? Si hacemos el símil, como dijimos antes, el símil en base de datos, el método GET es una especie de select, mientras que el método POST sería el equivalente a un insert, update o delete, ¿vale? En el método GET tenemos una longitud máxima en la URL, por tanto, podemos enviar información dentro de la propia URL, pero hasta un máximo, ¿vale? Tenemos un límite máximo. Mientras que en el método POST no hay una longitud máxima porque la información en el método POST se envía dentro de la propia petición HTTP, ¿vale? Otra de las diferencias es que el método GET se puede cachear, mientras que el método POST no se puede cachear. Bueno, no merece mucho la pena meterse en esto ahora, porque todavía no sabemos lo que significa cachear y en qué consiste eso de cachear. No tenemos todavía ese tema estudiado, así que no vamos a entrar en este tema ahora, ¿vale? Como mucho, lo que vamos a comentar es que las peticiones GET se pueden guardar en los marcadores del navegador, mientras que las peticiones POST no se pueden guardar dentro de los marcadores del navegador. Eso sí que es una gran diferencia. Pero bueno, más allá de eso no vamos a entrar, ¿vale? Y por último, una cosa que ya habíamos comentado es que el método GET no debería cambiar nada en el servidor, puesto que el método GET está diseñado en principio para recoger información del servidor. Es decir, para recoger datos del servidor, pero no cambiar el estado interno del servidor, ¿vale? Mientras que el método POST sí. El método POST sí está diseñado para cambiar el estado interno del servidor, ¿vale? Para enviar información al servidor y que el servidor con esa información cambie su estado interno, ¿vale? Técnicamente se dice que el método GET es idempotente, ¿vale? Idempotente, se escribe así, idempotente, ¿vale? Mientras que el método POST no es idempotente. Idempotente quiere decir que es repetible, es decir, que una petición GET en principio debe ser diseñada de tal manera que se pueda repetir, que se pueda llevar a cabo tantas veces como haga falta una tras otra sin ningún peligro, ¿vale? Mientras que el método POST no. El método POST no es idempotente porque en principio está diseñado para aquellas peticiones que no se pueden repetir una y otra vez sin peligro, ¿de acuerdo? Por eso decimos que GET es idempotente, pero POST no es idempotente, ¿vale? Bueno, ya hemos visto qué forma tendría una petición HTTP y ahora vamos a ver cómo respondería el servidor. Respondería mediante una HTTP response, una respuesta HTTP. Y vamos a ver cómo las respuestas HTTP realmente tienen una forma muy similar a una petición HTTP. Fijaos que esto sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de posible respuesta HTTP que el servidor entregaría al cliente, ¿vale? Fijaos que tiene una forma muy similar a lo que es una petición HTTP. Empezaríamos teniendo una línea de response, igual que antes al principio en la request teníamos una línea de request, pues el servidor respondería con una HTTP response empezando con una línea de response, ¿vale? Seguido de una serie de cabeceras, ¿vale? Y seguido de un cuerpo, de un contenido, ¿vale? Bueno, en la primera línea, en la línea de response, el servidor empezaría indicando cuál es la versión del servidor HTTP que él escucha. Realmente esto es una negociación entre el cliente y el servidor. Si recordáis, en el cliente, en la request, el cliente, a través de la primera línea, a través de la línea de request, ¿vale? El cliente le indica al servidor cuál es la versión del protocolo que él entiende. ¿Cuál es la máxima versión del protocolo que él entiende? El cliente le está indicando que él entiende hasta el protocolo 1.1, hasta la versión 1.1 del protocolo HTTP, ¿vale? Bueno, pues en la respuesta, en este caso el servidor le está indicando que él, el servidor, también entiende la versión 1.1 del protocolo HTTP, ¿vale? Esto es una negociación.
Porque si los dos entienden el protocolo HTTP 1.1, al final se entenderán utilizando la versión 1.1. Pero si uno de ellos entiende la 1.0 y el otro entiende la 1.1, pues la negociación al final terminará diciendo que los dos terminarán hablando la versión común a los dos, que en este caso sería la 1.0, ¿vale? Si uno habla la 1.0 y el otro la 1.1, pues al final los dos terminarán hablando la 1.0. Es una negociación, como digo, ¿vale? Pero bueno, en este caso los dos hablan la 1.1 y en la línea de response también se indica el código de estado. El código de estado siempre está formado por 3 dígitos, un número de 3 dígitos y una descripción en texto, ¿vale? Lo que está indicando aquí, le está indicando aquí al cliente cómo ha ido esa petición, ¿vale? Si la petición ha tenido éxito, si no ha tenido éxito, si había algún problema, si había que hacer algún cambio, etcétera, etcétera. En este caso, el código de estado 200 OK indica que todo ha ido correctamente, es decir, que le ha llegado la petición no ha tenido ningún problema, que se ha podido responder de forma adecuada y que todo está OK, como su nombre indica, ¿vale? Después de la línea de response vendrían las cabeceras. Igual que pasa en el caso de las peticiones HTTP, las response, las respuestas HTTP también tienen una serie de cabeceras que sirven para indicarle al cliente una serie de informaciones, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos 4 cabeceras. Una cabecera date que indica la fecha y hora, es decir, el instante en el que se ha enviado la información del servidor al cliente, que puede ser interesante para el cliente. Una cabecera server que sirve para indicarle qué servidor web concretamente está respondiendo a esa petición, cuál es el nombre del servidor y cuál es la versión del servidor. En este caso es un Apache 223, ¿vale? Y después vendrían otras 2 cabeceras que son muy importantes, el content type y el content length. El content type sirve para indicarle al cliente qué tipo de recurso se está entregando al cliente. En este caso se está indicando que se está entregando al cliente un documento HTML, ¿vale? Esto se indica mediante el tipo text/HTML. Esto es lo que se denomina un tipo MIME, ¿vale? Es lo que se denomina un tipo MIME, aquí está escrito, ¿de acuerdo? El tipo MIME de las páginas HTML es text/HTML, ¿vale? Es una forma estándar de indicar el tipo de un documento. Bueno, pues el tipo MIME de las páginas HTML es text/HTML, ¿vale? De esta forma el servidor web le está diciendo al cliente que lo que se le va a entregar es un documento HTML. Además, detrás de los 2 puntos, del punto y coma este de aquí, además se está indicando que esa página HTML está escrita en el conjunto de caracteres UTF-8, ¿vale? Eso es una información bastante importante también para el cliente. Y además del content type se está indicando el content length. El content length es el número de bytes que se va a entregar, es decir, el número de bytes que contiene el documento HTML que se le está entregando al cliente, ¿vale? De esta forma se está indicando al cliente que el cliente tiene que esperar 1539 bytes de contenido, ¿vale? ¿Y dónde va el contenido? Es decir, ¿dónde va incrustado el documento HTML que el servidor web le va a entregar al cliente? Pues aquí, en la parte de contenido. Fijaos que entre las cabeceras y el cuerpo hay un salto de línea que separa la parte de cabeceras de la parte del cuerpo, ¿vale? Esta es la manera de señalar la diferencia, ¿verdad? De señalar que detrás, que a continuación, lo que viene es el cuerpo. Lo que viene en este caso es la página HTML que se le va a entregar al cliente, ¿vale? Así que la respuesta contiene una línea de respuesta, unas cabeceras, un salto de línea y ya detrás del salto de línea vendría el contenido. Como le estamos indicando al cliente que el contenido tiene 1539 bytes, ¿vale? Tenemos que poner aquí en el contenido 1539 bytes de contenido. Es decir, el cliente espera que detrás del salto de línea vayan 1539 bytes
de contenido. 1539 bytes de la página HTML. ¿De acuerdo? Cabeceras HTTP hay muchas. Tanto las que se usan en las peticiones como las que se usan en las respuestas. ¿De acuerdo? Hay cabeceras HTTP que se utilizan en las peticiones y cabeceras HTTP que se utilizan en las respuestas. Si estamos interesados en ver la lista de posibles cabeceras que se pueden utilizar, podemos ir a esta página de la Wikipedia, ¿de acuerdo? Entonces, si entramos aquí, veremos cómo hay cabeceras de las requests y cabeceras de las response, ¿vale? Cabeceras de las requests, pues como veis, son todas hechas de aquí. ACEP, ACEP Charse, ACEP Encoding, ACEP Language, ACEP Datetime, tal. Hay unas pocas, ¿vale? Hay unas cuantas, ¿vale? Y si vamos a cabeceras de las respuestas, pues veremos que también hay otras cuantas, ¿de acuerdo? Hay bastantes. Aquí, por ejemplo, está el famoso Content Length, aquí está el famoso Content Type, ¿de acuerdo? Simplemente que recordéis que en las peticiones HTTP puede haber una serie de cabeceras y en las respuestas HTTP puede haber otra serie de cabeceras, ¿de acuerdo? En las peticiones HTTP, como mínimo, nosotros vamos a utilizar siempre la cabecera host, ¿de acuerdo? Y en las respuestas HTTP, normalmente, como mínimo, vamos a utilizar siempre el content type, este de aquí, y posiblemente también el content length, ¿de acuerdo? Esto también muchas veces dependerá del tipo de respuesta, pero en general vamos a utilizar siempre estas dos cabeceras. Fijaos que hay cabeceras que van en la HTTP request y cabeceras que van en la HTTP response, ¿de acuerdo? Porque hay cabeceras que se utilizan para que el cliente le envíe información al servidor y hay cabeceras que se utilizan para que el servidor le envíe información al cliente, ¿de acuerdo? Bien, antes dijimos que cuando el cliente quiere mandar información al servidor, ¿vale? Cuando se utiliza el método GET, lo que se hace es enviar información a través de la propia URL en forma de parámetros, ¿vale? En la parte de consulta, recordad, la parte que va detrás del signo de interrogación, ¿vale? Mientras que en el método POST la información se envía dentro del cuerpo de la propia HTTP request, ¿de acuerdo? Es decir, cuando utilizábamos el método GET, ¿vale? Cuando utilizábamos el método GET, la información se envía a través de la propia URL, ¿vale? Pero en el método POST, el cliente cuando le quiere mandar información al servidor, lo hace mandando la información en forma de parámetros en el propio cuerpo, ¿vale? No dentro de la URL, sino en el propio cuerpo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, aquí tenemos un ejemplito donde se ve, ¿vale? Esto sería una request, ¿vale? Es decir, una petición que el cliente hace al servidor, ¿de acuerdo? En este caso es una petición POST. ¿Por qué? Pues porque en este caso lo que el cliente le está pidiendo al servidor es que actualice información en la base de datos, ¿de acuerdo? Por tanto, está utilizando el método POST. Fijaos que en la línea de request se indica el método, que es POST, se indica la ruta al recurso, que en este caso es /shop/28/shop.spx, ¿vale? Y se indica la versión del protocolo que entiende, http/1.1. A continuación viene la cabecera que nosotros hemos dicho que siempre va a contener una request, que es la cabecera host, donde se indica el dominio del servidor al que se le está haciendo la petición, ¿vale? Pues fijaos que siendo una petición HTTP, curiosamente, también va a tener un content type y un content length, ¿vale? Es decir, las cabeceras content type y content length no solamente están en las respuestas HTTP, sino que también pueden estar en las peticiones HTTP, para el caso de que queramos enviar información del cliente al servidor mediante POST, ¿vale?
Aquí, cuando el cliente envía información al servidor mediante POST, utilizamos este content type de aquí. Es este de aquí, ¿vale? Puede resultar un poco raro, pero este es el content type que el cliente tiene que utilizar cuando quiere enviar información al servidor mediante POST en forma de parámetros, ¿vale? Y en el content length indicamos el número de bytes que el cliente va a enviar al servidor, ¿vale? En forma de parámetros. Detrás, una vez que ya hemos terminado de indicar cuáles son todas las cabeceras, vendría un salto de línea, y detrás del salto de línea es donde vendría el contenido. En este caso el contenido, como veis, también está en forma de parámetros, y estos son los parámetros que el cliente le va a enviar al servidor mediante POST, ¿vale? Para que lleve a cabo la acción que tenga que llevar a cabo, ¿vale? Como veis, el cliente le envía al servidor mediante POST información en forma de parámetros, ¿vale? Que como veis, se utiliza la misma nomenclatura, se utiliza la misma sintaxis que en el caso de enviar parámetros a través de la URL mediante GET, ¿no? Fijaos que aquí estamos mandando dos parámetros que se envían separados, en este caso, ¿veis? Separados mediante un ampersand, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos parámetros, cantidad igual a 1 y precio igual a 449. Este es el nombre del parámetro y este es el valor del parámetro. Y este es el nombre del otro parámetro y este es el valor del otro parámetro. Entonces estamos enviando dos parámetros. Cantidad igual a 1 y precio igual a 449. En realidad, al final lo que le estamos diciendo al servidor es: modifícame los valores del artículo número 28 con estos valores, ¿vale? Es decir, el cliente le está diciendo al servidor que modifique el artículo número 28, ¿vale? De tal manera que la cantidad sea igual a 1 y que el precio sea igual a 449. Claro, es una modificación en el servidor. Estamos pidiéndole al servidor que cambie su estado. Por lo tanto, eso es un POST, ¿de acuerdo? Fijaos que si contamos cuántos caracteres hay aquí, veremos que hay 20. Hay 20 caracteres. ¿De acuerdo? Tiene que haber 20 bytes en la parte de contenido, porque nosotros en el content length le hemos dicho que tiene que haber 20 caracteres en el contenido. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, nosotros, desde el cliente, le enviamos al servidor información para que el servidor lleve a cabo con esa información la acción que corresponda. ¿De acuerdo? Las respuestas HTTP siempre tienen un código de estado, siempre indican con un código de estado si la petición se ha podido llevar a cabo o no, o si ha habido algún tipo de problema. Los códigos de estado se clasifican de la siguiente forma. ¿Veis? Hay códigos de estado que empiezan por el 1, códigos que empiezan por el 2, por el 3, por el 4, por el 5. Los códigos de estado siempre son números de 3 dígitos, de tal manera que el primer dígito indica el tipo de código de estado. ¿Vale? Si el código de estado empieza por un 1, es un código informativo, que eso se utiliza muy poco, ¿vale? Si el código de estado empieza por el 2, lo que el servidor le está indicando al cliente es que la petición se ha podido llevar a cabo correctamente, se ha podido llevar a cabo con éxito, ¿vale? Si la petición, si el código de estado empieza por el número 3, eso indica una redirección. Eso indica que el cliente ha solicitado un recurso, pero el servidor, para poder responder a esa petición, ha tenido que redirigir esa petición a otro recurso. Ahora veremos que esto es muy interesante, ¿vale? Si el código de estado empieza por el 4, eso indica que hay un error que se puede achacar al cliente. Es decir, que hay un error en la petición, ¿vale? Y si el código de estado empieza por el 5, eso indica que hay un error en la parte del servidor. Es decir, hay un error que se puede achacar al servidor, que el servidor no puede responder a esa petición por algún motivo. ¿De acuerdo? Si queremos ver la lista de códigos de estado, pues podemos ir a la Wikipedia, donde aquí aparecen un montón, ¿vale? Aquí aparecen los distintos códigos de estado. Como veis, los códigos que empiezan por el 1, puede ser el 100 continúe, el 101
Switching Protocols, el 102 Processing, etcétera, etcétera. Bueno, ya digo, los que empiezan por el 1 no son muy interesantes. Los que empiezan por el 2 sí son muy interesantes. Como veis hay unos cuantos. Realmente el más interesante de todos es el 200 OK, ¿vale? El 200 OK es el código que utiliza el servidor para indicarle al cliente que la operación se ha podido llevar a cabo correctamente sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y es el código que, por ejemplo, se ha utilizado aquí en esta respuesta HTTP, ¿vale? 200 OK quiere decir que el servidor le está diciendo al cliente que la petición que le ha solicitado se ha podido llevar a cabo correctamente sin ningún problema, ¿vale? Después tenemos otros códigos de estado, como digo, los que empiezan por el 3 son redirecciones, ¿vale? Los más interesantes son el 301 y el 302, ¿vale? Con el 301 el servidor le está diciendo al cliente que el recurso que ha solicitado ya no se encuentra ubicado en el lugar que el cliente le ha indicado a través de la ruta, sino que el recurso ya está ubicado en otro lugar, ¿vale? Y ese otro lugar ya es definitivo, ¿vale? Por eso indica que se ha movido de forma permanente. El servidor le está diciendo al cliente que de ahora en adelante recuerde que el recurso ya no se encuentra ubicado en la ruta que el cliente le ha indicado, sino que se encuentra en una ruta distinta, ¿vale? El 302, en cambio, 302 found, se utiliza para que el servidor le indique al cliente que el recurso está temporalmente ubicado en otro sitio distinto, ¿vale? Y esto, que puede parecer un poco extraño al principio, se utiliza mucho para poder indicarle al cliente que se vaya a otro lugar y que se desplace a otro lugar para continuar, digamos, la comunicación entre el cliente y el servidor, ¿vale? El 302 se utiliza muchísimo para hacer que el cliente se desplace ahora a otro lugar dentro de la aplicación web, ¿vale? Lo veremos en la práctica y veremos que el 302 se utiliza muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, como decíamos, también tenemos los códigos que empiezan por el 4 y los códigos que empiezan por el 5. Bueno, los códigos que empiezan por el 4 son errores achacables al cliente. Hay unos cuantos interesantes, ¿vale? Por ejemplo, el código 400 bar request lo que está indicando es que el servidor está indicando al cliente que la petición HTTP que le ha llegado está mal formada por alguna razón, ¿vale? La petición 401, el código de estado 401 no autorizado sirve para indicarle al cliente que no está autorizado para acceder al recurso que estaba solicitando, ¿vale? El 403 forbidden es similar. Sirve para indicarle al cliente que está prohibido acceder al recurso que está solicitando, ¿vale? Y que, bueno, de alguna manera tiene que iniciar sesión o indicar alguna credencial para poder acceder al recurso que ha solicitado. El 404 no encontrado es uno de los más utilizados, ¿vale? Sirve para indicarle al cliente que el recurso que ha solicitado directamente no existe. Es decir, que el cliente le ha solicitado al servidor un recurso que no existe en la ruta que el cliente le ha indicado, ¿vale? El 404 not found nos lo habremos encontrado muchísimas veces cuando nosotros navegamos, ¿no? A través de internet, ¿vale? Bueno, y hay unos cuantos más, ¿no? Por último, los códigos de estado que empiezan por 5 son errores achacables al servidor. Nos podemos encontrar unos cuantos durante nuestras navegaciones por internet. Casi siempre podríamos encontrar el error 500, Internal Server Error, que lo que está indicando es que el servidor web por alguna razón ha encontrado un error interno y no es capaz de satisfacer la petición porque no está funcionando bien, ¿vale? Y también nos podemos encontrar, por ejemplo, el 503, servicio no disponible. Normalmente se utiliza para indicar al cliente que el servidor web está bajo mantenimiento de forma temporal y que por tanto no puede atender la petición que él está solicitando, ¿vale?
Hay unos cuantos más, como por ejemplo el 505 HTTP versión no soportada. Bueno, eso durante la negociación entre el cliente y el servidor para ver qué versión de HTTP van a utilizar, se puede utilizar, ¿no? Pero bueno. Bueno, esto que tenemos aquí es un ejemplo de redirección, ¿vale? Es un ejemplo de uso del código de estado 302 found que hemos visto antes, que sirve para llevar a cabo redirecciones, ¿vale? El código de estado 302 found combinado con la cabecera location, que es una cabecera que se puede utilizar en las respuestas HTTP, ¿vale? Pues esto en combinación con esto sirve para que el servidor le indique al cliente que ahora se tiene que situar en otro sitio, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una respuesta HTTP que el servidor le entregaría al cliente para decirle que se vaya, que visite un nuevo lugar, ¿vale? Entonces, nosotros aquí indicamos en la respuesta, indicamos la versión del protocolo HTTP, como siempre, el código de estado, que en este caso sería el 310 found, y aquí tendríamos la cabecera location, donde indicaríamos la URL del nuevo lugar al que el cliente tendría que visitar, ¿vale? Para continuar la navegación dentro de la aplicación web, ¿vale? Como digo, esto es muy utilizado, muy utilizado, y sirve para eso, para que la aplicación lleve al cliente de la mano hacia otros lugares dentro de la aplicación, ¿vale? Se utiliza mucho dentro de lo que son las aplicaciones web. Como veis, detrás del salto de línea no hay ningún contenido, porque en realidad aquí no hay contenido. Aquí lo único que se está haciendo es indicarle al cliente que se vaya a otro sitio, ¿vale? Bueno, y vamos a ver un ejemplo más. Este es un ejemplo clásico de uso de cabeceras HTTP, que es el caso de las cookies, ¿eh? Las cookies son pequeños datos que el servidor puede almacenar en el cliente para poder utilizarlo posteriormente, ¿de acuerdo? La idea es poder resolver en cierta forma el gran problema del protocolo HTTP, y es que el protocolo HTTP no tiene memoria. Es decir, cuando el cliente se conecta al servidor, cuando el cliente envía una petición HTTP al servidor, el servidor no recuerda si ese cliente ha llevado a cabo otra petición HTTP en el pasado. Para el servidor, esa petición HTTP es la primera que le ha enviado ese cliente, ¿vale? Porque no es capaz de recordar si ese cliente le ha enviado más peticiones HTTP en el pasado, ¿de acuerdo? Por eso decimos que el protocolo HTTP es un protocolo sin memoria, es un protocolo sin estado, ¿vale? Porque el servidor, en principio, de entrada, solo con el protocolo HTTP no es capaz de recordar si el cliente se ha comunicado con él en el pasado o no, ¿vale? Eso es un gran problema de entrada, porque claro, eso implicaría que el servidor no es capaz de llevar a cabo sesiones con el cliente, de manera que durante toda la sesión el servidor y el cliente estén trabajando sobre la misma sesión, ¿vale? Es un problema bastante grande, pero que tiene una solución bastante fácil con el uso de las cookies. Como digo, las cookies consisten en que el servidor es capaz, tiene permiso de guardar un pequeño dato, pequeños datitos en el navegador del cliente, de tal manera que el cliente le enviará al servidor ese dato cada vez que se ponga en contacto con él, ¿de acuerdo? La idea es la siguiente, es el que tenemos aquí, fijaos, aquí tenemos el navegador web, el cliente, ¿vale? Y aquí tenemos el servidor web, el servidor, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a suponer que es la primera vez que el cliente se pone en contacto con el servidor. En ese caso, el cliente, el navegador, le solicita una página web al servidor, ¿vale? El servidor le envía la respuesta y dentro de la respuesta le envía la cookie. La cookie puede ser simplemente un trozo de texto que sea simplemente hola mundo, como es en este caso, ¿vale? Porque al final las cookies no deja de ser eso. Una cookie no deja de ser una cadena de texto, ¿vale? Un dato, texto, asociado a un parámetro. Al final, una cookie es un parámetro que lleva asociado un valor de tipo texto, ¿vale?
y ese texto el servidor web se lo entrega al navegador web incluido dentro de la respuesta HTTP. Cuando el navegador web recoge esa respuesta, observa que lleva una cookie dentro y guarda esa cookie en el navegador, ¿vale? Es decir, el servidor web le envía la cookie al navegador diciéndole que cree la cookie, que almacene esa cookie que le está entregando, ¿vale? El navegador puede optar por hacer caso al servidor web o no hacerle caso, dependiendo de cómo esté configurado el navegador web. En circunstancias normales, el navegador web está configurado para crear todas las cookies que le vengan de los servidores web que le lleguen, ¿de acuerdo? Así que en esas circunstancias, cuando el servidor web le envíe la cookie al navegador, el navegador guardará la cookie, ¿vale? De tal forma que las próximas veces, las siguientes veces que el navegador web se ponga en contacto con ese servidor web, dentro de la request irá la cookie que el servidor web en su momento le entregó al cliente, ¿vale? Por tanto, las próximas veces que el navegador web se ponga en contacto con el servidor web, en la request, en la HTTP request que el navegador web le mande al servidor web, irá la cookie que el servidor web anteriormente le pidió al navegador web que construyera, ¿vale? De esa forma, el servidor web, cuando reciba la petición del cliente, recogerá la cookie y, por tanto, recordará el dato que el servidor web le entregó al navegador, ¿vale? Entonces, las cookies, en definitiva, son un mecanismo que sirve para que el servidor web pueda entregarle al cliente cierta información para que el cliente posteriormente se lo recuerde al servidor, ¿vale? No olvidemos que estamos hablando de un protocolo sin memoria, de tal manera que la única manera que tenemos de hacer que el servidor web recuerde que el cliente se ha puesto en contacto con él en el pasado es mediante este mecanismo, ¿de acuerdo? Es un mecanismo muy utilizado, ¿de acuerdo? En la práctica, ¿eso en qué consiste? Bueno, pues aquí tenemos el cliente y aquí tenemos el servidor. El cliente le envía una petición al servidor, el servidor le envía una respuesta y dentro de la respuesta va una cabecera, que la cabecera es setCookie, ¿vale? Y en la cabecera y con la cabecera setCookie le indica al cliente cuál es la cookie que tiene que crear. La cookie en concreto se llama o tiene como nombre Session ID y como valor 12345. Entonces, con esta respuesta HTTP, el servidor le está entregando la petición, le está respondiendo a la petición del cliente y al mismo tiempo que le está entregando el recurso que el cliente solicitó, al mismo tiempo le está pidiendo al cliente que guarde la cookie Session ID con el valor 12345. ¿De acuerdo? Posteriormente, en una nueva petición que el cliente haga hacia ese mismo servidor, dentro de esa petición irá una cabecera, que en este caso es cookie, donde se le incluirá la cookie con su valor, Session ID igual a 12345, de tal manera que cuando la petición llegue al servidor, el servidor recogerá la petición y al mismo tiempo también recogerá la cookie. Y de esa forma el cliente le ha recordado al servidor cuál es la cookie y cuál es el valor de la cookie. Es muy importante tener en cuenta que las cookies van asociadas a cada servidor, es decir, que cada servidor lleva una serie de cookies, de tal manera que un servidor no puede ver las cookies de otro servidor web, ¿vale? Eso es por motivos de seguridad. Por tanto, el cliente siempre le va a entregar a un servidor las cookies que le correspondan a ese servidor, ¿de acuerdo? Eso es por motivos de seguridad, ¿vale? Por tanto, cuando un cliente se ponga en contacto con un servidor, le mande una petición HTTP al servidor, le entregará las cookies que le correspondan a ese servidor, en caso de que los haya, ¿de acuerdo? No olvidemos,
tenemos una cabecera setCookie que sirve para pedirle al cliente que guarde una cookie, ¿vale? Y tenemos la cabecera cookie para que el cliente le indique al servidor cuál es la cookie que tenía guardada, ¿vale? Son dos cabeceras diferentes. Cada una se utiliza en un sitio distinto. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto terminamos el vídeo porque el resto del tema lo vamos a ver en clase, en la práctica. Vamos a hacer pequeños experimentos con el Telnet, con el Netcat, con el Google Chrome Developer Tools y también veremos un poquito la parte de el HTML con los formularios y tal. ¿De acuerdo?